Dios les bendiga. Estamos en nuestra tercera clase de la Escuela de Intercesión y Guerra Espiritual, EIGES por sus siglas. Ahora vamos a ver nuestra clase número 3, que es la compasión. Dice Lucas capítulo 6, verso 36. Vamos a leerlo en esta hora para iniciar así nuestra clase. Lucas capítulo 6, versículo 36 nos dice de la siguiente manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Compasión no es una lástima pasajera. La compasión es, según Lucas, una de las características de Dios. Si vemos en el capítulo 6, versículo 36, nos dice la palabra del Señor: Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. El buen samaritano, si vemos esta porción de la palabra del Señor, actúa como Dios y como Jesús. Así debe de ser la compasión que existe o debe existir en la vida del cristiano. Así debe ser el discípulo, el que quiere heredar la vida eterna, el que quiere amar al prójimo. En griego, el verbo tener o sentir compasión literalmente significa conmoverse las entrañas. Este verbo en griego viene del sustantivo entrañas, vísceras, lo íntimo, oculto. Su raíz hebrea también significa en plural entrañas, paternas o maternas. Significa compadecerse, tener compasión íntima, profunda, entrañable. En la Biblia ordinariamente las entrañas son la sede de la misericordia. Entrañas en plural traduce el plural hebreo rahamim, pero el singular hebreo rehen designa el útero, la matriz o el seno materno. Y así, el significado del plural rahamim fue evolucionando bajo la influencia del significado materno hasta llegar a significar singular y plural. Este matiz característico de las madres. Este verbo aplicado al Padre Dios adquiere una riqueza de significado teológico, presentando a Dios con sentimientos maternos. Vamos a verlo en Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas capítulo 15, verso 20. Vamos a leerlo para la honra y para la gloria de Dios. Lucas capítulo 15, versículo número 20. Dice la palabra de Dios: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Es un verbo con gran densidad emotiva, un Dios con entrañas de amor, misericordia y ternura que brotan de lo hondo del vientre fecundo de una mujer. El amor gratuito, incondicional, apasionado, constante, irremediable e invencible. Hay 3 versículos que hablan de la compasión que tuvo Jesús por las multitudes, y en estos 3 versículos hay una palabra que se repite, es la palabra vio o ver. Vamos a ver Mateo 9:36, y dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 14:14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y Marcos 6:34 nos habla: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esta palabra vio o ver es la palabra griega eido, que significa conocer. En otras palabras, la compasión surge como una consecuencia de conocer a las personas, de conocer sus necesidades, cosas que vemos con bastante claridad en el texto de Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Jesús de alguna forma conoció esa hambre, y que además iban a regresar a sus casas sin nada de comer. Ese conocimiento despertó en Jesús tal compasión que le llevó a provocar un milagro de provisión extraordinariamente grande. Y es que la compasión es un despertar que surge como una consecuencia de conocer las necesidades de las personas. La compasión está muy ligada a la salvación, de tal manera que aquellos que somos salvos tenemos la característica de ser compasivos, como enseña Isaías 58:6. No es más bien el ayuno que yo escogí, dice, desatar
las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Fíjate cómo hay una manifestación de nuestra salvación, una exposición pública de la misma cuando somos compasivos por los demás. Pero no compasivos en palabras, porque la Escritura no designa o apenas designa un sentimiento de compasión, más bien es una acción de beneficencia o compasión. En la exhortación que el Señor da a los fariseos y escribas en Lucas 11:34 al 54, afirma claramente que a lo que Dios le importa no son los rituales religiosos, sino la compasión en acción. Por otro lado, el Señor exhorta a aquellos que son compasivos con los demás, solo para ser vistos o para que se destaque su compasión. Estos el Señor exhorta fuertemente, donde además nos enseña cómo realizar la acción de la compasión correctamente. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Vamos a tener nuestra Biblia para leer estos pasajes que estamos escuchando en esta hora. Capítulo 6, versículo 1 al 4 dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos de otra manera. No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no aceptes tu izquierda lo que hace tu derecha. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. El Señor dedicó gran parte de su ministerio, por no decir todo su ministerio, a la compasión, y creo que con la clara intención de mostrarnos la fuerte relación que tiene la compasión con la salvación de las almas. La compasión es uno de los elementos que más habla de lo que somos y de lo que tenemos en nuestro interior, como el Señor expresó en el discurso a los escribas y fariseos en Lucas 11:39, que dice: Vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de rapacidad y de maldad. Y luego dice el versículo 41, da limosna. Si dentro de nosotros habita Cristo, es imposible que no seamos compasivos con los demás, pero lo cierto es que la compasión atrae a la gente, y hoy más que nunca se necesitan líderes compasivos, porque ya nadie tiene compasión de nadie. Y esto es una oportunidad gloriosa para expresar el amor del Señor y llevar a Cristo al corazón de la gente. La gente está harta de palabras porque todo el mundo habla y son muy pocos los que hacen algo. Esto queda claramente plasmado en el estudio que ha hecho una empresa, además de una empresa de internet, Google. Google está tratando de digitalizar todos los libros que existen en el mundo y han hecho un estudio que dice que existen un total de 129.864.880 títulos publicados hasta el día de hoy. Imagínate cuántas palabras hay en esos libros, cuántas horas dedicadas a hablar y hablar, escribir y escribir. Y yo no estoy en contra de que se hable, o más bien que se escriba lo que se piensa. Muy pocas acciones, y esto es lo terrible, ¿sí? Porque creo que lo que no se escribe no existe o deja de existir. Sin embargo, hay demasiadas palabras y muy pocas acciones. El Evangelio es acción, no es conocimiento, es demostración. Repite conmigo: demostración. Demostración de un Dios compasivo y misericordioso, que ha escogido a unos hombres para que sean lo que Él mismo es. Me gusta la terminación del libro de los Hechos, el último de sus versículos, porque deja claramente entrever que los hechos continúan, Hechos 28:31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Por lo general, la palabra compasión provoca en nosotros reacciones positivas. Nos gusta pensar que somos personas compasivas, orientadas hacia todo lo bueno, tierno y comprensivo. Tomamos por sentado que la compasión es una respuesta natural del ser humano ante el sufrimiento de otros. ¿Quién sería capaz, después de todo, de cerrar su corazón ante un anciano que pasa penurias económicas, un niño que padece hambre, un soldado discapacitado o una niña aterrada por el miedo? Pareciera casi imposible refutar que la compasión no es una de las características más loables de la humanidad. No obstante, el ser humano y sentir compasión no es de ninguna manera lo mismo.
Si en verdad los hombres sienten con tanta facilidad compasión, ¿por qué el mundo agoniza bajo conflictos, guerras, odio y opresión? ¿Por qué vemos alrededor de nosotros a tantas y tantas personas que padecen hambre, frío, pobreza y desnudez? Sufrir con. Estas preguntas nos obligan a revisar nuestra definición de compasión. La palabra deriva de los términos en latín pati y cum, que unidos significan sufrir con. La compasión nos pide que vayamos a los lugares donde existe dolor, que entremos en los espacios donde se sufre, para participar de la sensación de quebranto, temor, confusión y agonía de otro. Nos llama a llorar con los que han quedado olvidados, a padecer con aquellos que sufren soledad, a agonizar por los que han perdido la esperanza. En última instancia, la compasión significa la disposición de sumergirse en pleno en la condición humana, lo que representa mucho más que simplemente ser amable o bueno. Es abrazar la anormalidad. Es importante que reconozcamos esta resistencia del dolor y que confesemos que no deseamos el sufrimiento o que no nos atrae. Al contrario, lo queremos evitar a toda costa. Podemos afirmar entonces que la compasión no es una respuesta natural en el ser humano. Somos evasores del sufrimiento, consideramos como anormales a las personas que se sienten atraídas por él. La compasión es nuestra meta principal en la vida. Más bien, estamos interesados en asegurarnos un buen pasar, en avanzar en alcanzar la distinción en lo nuestro. Somos un pueblo orientado hacia la competencia con nuestros pares, y el mejor consejo que podemos darle a los que nos acompañan en este proceso es que tratemos por el camino de herirnos lo menos posible los unos a los otros. Nuestro ideal es alcanzar la máxima satisfacción personal sin causarle demasiados problemas a los que nos rodean. La meta que propone Cristo, sin embargo, es otra. Sean compasivos como su Padre es compasivo, y eso lo vemos en Lucas 6:36. La compasión correctamente entendida es la puerta por la que accedemos a la expresión más plena de nuestra humanidad. Repite conmigo: expresión plena. Dios compasivo. Nuestra mejor visión de la compasión nos la ofrece Dios mismo. Dios es sobre todas las cosas un Dios compasivo, es decir, Él ha escogido ser Dios con nosotros. Dios ha elegido compartir con nosotros nuestro dolor y angustia. No ha llegado primordialmente para resolver nuestras dificultades, para traer la salida a nuestra confusión o para darle respuesta a las muchas preguntas que nos asaltan. Es posible que Él intervenga a favor nuestro, pero en primer lugar se ha comprometido con mostrarse solidario, con entender nuestro sufrimiento. Esto es, en esencia, lo que significa ser compasivo. La manifestación más visible de la compasión de Dios en la persona de Cristo. Los evangelios revelan una y otra vez que la compasión fue el motor de su ministerio. Vamos a leer algunos pasajes. La compasión fue el motor de su ministerio. Vemos en Mateo, capítulo 9, versículo 36. Capítulo 9, 36 de Mateo. Dice la palabra de Dios: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora vamos al 14 del mismo libro, a capítulo 14, verso 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El término fue movido a compasión en griego es esplanizomai. La palabra esplanzma se refiere a las entrañas del cuerpo. Quiere decir que cuando Cristo sentía compasión, experimentaba algo misterioso, muy profundo en la región de sus entrañas. Cuando Jesús era movido a la compasión, la misma fuente de vida temblaba. El fundamento de todo amor explotaba. El abismo de la inmensa, inagotable e ilimitada ternura de Dios se revelaba. Cristo con nosotros.
Las acciones resultantes de esta compasión traen sanidad. No obstante, Cristo no tenía en su ministerio el objetivo principal de sanar, liberar o restaurar, sino que su prioridad era compartir el dolor de los que agonizaban. Repite conmigo, agonizaban. El misterio de amor de Dios no consiste en que quita nuestros dolores, sino en que posee el profundo deseo de hacerse partícipe de ellos. La compasión es la que precisamente asegura que las sanidades y las liberaciones alcancen el corazón, pues sin ella los corazones permanecen en tinieblas. Podemos entender entonces por qué el espíritu de competencia que caracteriza a nuestra humanidad es el que más entorpece la posibilidad de vivir con compasión. La competencia nos empuja a separarnos del montón, a buscar la forma de distinguirnos, de recibir honra y conocimiento, o reconocimiento más bien. Buscamos con desesperación encontrar esos elementos que nos permitan brillar por encima de nuestros pares. Ser compasivo significa estar dispuesto a dejar a un lado nuestros títulos, nuestros logros y nuestras pertenencias. Significa la disposición de transitar el mismo camino de Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Camino descendente. En este peregrinaje encontramos la contradicción más grande con el concepto popular de lo que significa ser compasivo. En los días de Jesús, al igual que en nuestros tiempos, nos topamos con un intenso deseo de las personas por encontrar algo inusual, anormal y espectacular que nos rescate de nuestra miseria y nos traslade a un lugar seguro donde el mundo ya no nos amenace ni contamine. No obstante, la carta a los filipenses revela con claridad que Cristo no extendió su brazo desde el cielo para sacarnos de la esclavitud y la miseria. Más bien, escogió convertirse en esclavo con nosotros y exponerse a todas las miserias que tal condición implicaba. La compasión de Cristo, entonces, no se caracteriza, escucha bien, la compasión de Cristo no se caracteriza por un movimiento hacia arriba, sino por uno hacia abajo. Su vida y misión se basan en la disposición de aceptar nuestra incapacidad de resolver nuestros problemas, revelando en esta incapacidad el infinito amor de Dios. Repite conmigo, amor de Dios. ¿Estás dispuesto a ir a los lugares donde el sufrimiento es más intenso para construir ahí la morada del Señor? Porque ahí vemos la mejor cara de Dios. La disposición de Cristo a convertirse en siervo no es una excepción a su condición divina. Su vaciamiento y humillación no son pasos que lo alejan de su verdadera naturaleza. El vestirse de humanidad y morir en la cruz no representa una momentánea interrupción de su existencia divina. Más bien, en el Cristo vaciado de privilegios y humillado, nos encontramos cara a cara con Dios, tal como verdaderamente es. El camino recorrido revela en toda su intensidad el precio que Dios está dispuesto a pagar por relacionarse íntimamente con nosotros. Repite conmigo, íntimamente. Cuando nuestros mejores esfuerzos por ayudar a los necesitados fracasan, la gran tentación es alejarnos para no dejarnos envolver por un manto de cinismo y amargura. La definición más radical del servicio, sin embargo, nos desafía a revelar, mientras continúan nuestros esfuerzos por ayudar a los pobres, a los hambrientos, a los enfermos y a los olvidados, la tierna presencia de un Dios compasivo entre nosotros, en medio de un mundo quebrado. Y la compasión debe de existir todos los días de nuestra vida. Si tú y yo somos compasivos, hermanos, hemos alcanzado la recompensa eterna de nuestro Dios. Invierte tu tiempo en la compasión. Invierte tu tiempo en buscar de la presencia de tu Señor y Salvador Jesucristo. Si lo hacemos de esta manera, hermanos, estaremos cumpliendo
parte importante de este ministerio al cual nos ha llamado, que es un ministerio de intercesión. Espero, hermano, que entendamos los mensajes y que los estemos aplicando a nuestras vidas, que esto es lo importante. Que cada mensaje, que cada predicación, que cada estudio que tú tomes, lo puedas aplicar a tu vida y sea un conocimiento grato para llevar compasión a aquellos que lo necesitan. Que Dios te bendiga.